El mecanismo de transducción es el mecanismo de transferencia horizontal en el cual la movilización de los genes de la célula dadora a la célula receptora se realiza a través de los fagos. Como vieron en las clases anteriores, los fagos se clasifican en virulentos y atemperados. Los fagos virulentos son aquellos que una vez que infectaron la hospedadora bacteriana, realizan un ciclo lítico. No pueden llegar a ser prófagos, siempre son líticos. Mientras que los fagos atemperados son aquellos que infectan la célula hospedadora y su genoma puede integrarse en el cromosoma de la célula bacteriana y replicarse con el cromosoma de la célula bacteriana. De esta forma, sin causar la muerte de la célula hospedadora, lo que se llama lisogenia. En la lisogenia, ante determinada señal, se induce el estado lítico y el virus nuevamente vuelve a tomar el estado lítico. Es decir, que se reproduce y lisa la célula posteriormente. Se conocen dos clases de mecanismos de transducción. La transducción que se denomina generalizada, en la cual la partícula viral transporta una región cualquiera al azar del genoma de la célula donante. Y la transducción especializada, en la cual la partícula vírica transporta una región restringida del genoma de la célula donante. En ambos casos, la partícula viral es defectiva porque se reemplaza parte de los genes virales por el genoma de la célula donante. Veamos cómo se produce el mecanismo de transducción generalizada. Un fago se absorbe a la superficie de la célula e inyecta su material genético. En la célula receptora, en el cromosoma, se encuentran distintos marcadores, podemos decir distintos genes, como ser el gen A que codifica para el operón triptofano y un gen B. Luego que el material genético del virus se replica, se sintetizan las proteínas de la cápside y de la cola y el ADN del cromosoma de la célula hospedadora es degradado. Cuando se produce el empaquetamiento del genoma viral, lo que ocurre, el genoma viral está representado con estas figuras en forma de S de color rosa y el genoma de la célula hospedadora en color celeste. Se produce la encapsidación del genoma viral, pero por error se produce la encapsidación también de determinadas regiones al azar del genoma de la célula hospedadora. Por ejemplo, en esta partícula viral se observa una región que lleva el marcador A y en otra se observa el marcador que lleva la región del operón del triptófano. La célula se lisa, salen las células víricas, incluyendo las partículas defectivas que llevan los marcadores, es decir, el genoma del ADN de la célula hospedadora. Estas partículas infectan las células vecinas y una de ellas se absorbe sobre la superficie de una célula vecina, inyecta el material genético, pero en vez de ingresar el ADN del fago, ingresa el ADN de la célula donante, que tiene el marcador A, es decir, que lleva el operón de los genes del triptófano. Este ADN, al ingresar a la célula, si encuentra una región homóloga en la cual poder realizar una recombinación homóloga, se integra en el genoma de la célula receptora, produciendo una célula transducida. Esta célula la podemos detectar si preparamos un medio de cultivo que es deficiente en el aminoácido triptofano. Haríamos una selección en este caso. Entonces, para que se produzca la transducción generalizada, se deben dar las siguientes situaciones. El fago no debe degradar totalmente el ADN de la célula donante después de la infección,
De esta forma, quedarán regiones de ADN con genes y sus secuencias regulatorias completas. El sitio de empaquetamiento, PAC o COS, o el sitio que tenga el virus, no debe ser muy específico para permitir la encapsidación de estas regiones de ADN no específicas. Además, debe haber un amplio rango de células receptoras para la absorción del virus defectivo. La partícula viral defectiva no se multiplica en el receptor, no se unen a la se unen a la superficie, se absorbe a la superficie e introduce el ADN ajeno. La frecuencia a la que ocurre la transducción generalizada es muy baja, es decir, que la probabilidad de que una partícula viral defectiva contenga un gen para luego transferirlo a otra célula bacteriana es muy baja. En general, para un gen determinado se encuentra una única célula transductante en una población de 10 a la 6 a 10 a la 8 células bacterianas. Por lo tanto, el marcador de selección debe otorgar una ventaja al transductante respecto de las células dadoras para poder hallarla por selección. Veamos ahora cómo se produce la traducción especializada. En general, la integración del ADN de virus atemperados en el cromosoma bacteriano se produce en una región específica donde hay un sitio ATT. El fago-lambda se integra en un sitio del cromosoma de Escherichia coli entre el operón de galactosa y el operón de biotina. Entonces, ¿cómo se produce la integración en este sitio de attachment, representado por O, en este caso, flanqueado por el sitio P y P' en el genoma del fago y B y B' en el cromosoma de la bacteria? Entonces, ayudado por la integrasa, se produce como una recombinación. Entonces, si se va leyendo desde la izquierda, vamos por el cromosoma bacteriano, reconocemos el sitio B, O, en O se cruza el genoma del fago-lambda, se sigue por P', se copia todo el genoma del fago-lambda, sigue P, después O nuevamente, y después sigue con el cromosoma bacteriano, B' y continúa con el cromosoma bacteriano. En este caso, entonces, queda integrado, que puede quedar en forma de loop o extenderse, y queda duplicado el sitio de attachment. Pero en este caso tenemos B o B', el genoma del fago, P o B'. Ante una señal externa que produce la escisión del genoma del virus, se produce el bucle y en la región del attachment se produce la escisión, la liberación, y se sintetiza el virión completo, el cual va a ser encapsidado y formar las partículas virales y va a llevar a la lisis de la célula. Mientras tanto, las regiones del cromosoma que flanqueaban el sitio de attachment, que contiene el operón galactosa y el de biotina, quedan intactas. Quedan intactas en el cromosoma bacteriano, ¿no? Obviamente. Veamos ahora cómo se produce una partícula de un fago defectivo. Habíamos visto la condición normal recién. Ahora, tenemos el genoma del fago, el profago integrado en el cromosoma bacteriano. Tenemos los marcadores de biotina y de galactosa. Cuando ante la señal, como dijimos recién, se forma el bucle y cuando se va a escindir se comete un error. Y en vez de escindirse en el sitio de attachment, se escinde en otro sitio. En este caso, al producirse un error en el sitio de la escisión, entonces, cuando el genoma del virus queda circular, solamente algunos genes del
virus son los que quedan en esta molécula circular. Por ejemplo, el marcador es el inhibidor C1 y un marcador A. Y además, los otros genes se pierden y son reemplazados por los genes del genoma de la bacteria, en este caso el operón galactosa, y un sitio de attachment. Esta partícula viral, entonces, va a ser defectiva, porque se reemplazan los genes esenciales del virus por los genes del cromosoma de la bacteria. En este caso, del operón galactosa, que es una de las regiones que flanquean el sitio de attachment. Por eso, la transducción especializada es específica de una región determinada y depende de la región en la cual se integra el genoma del virus. Esta partícula defectiva se produce con muy baja eficiencia, del orden también de 10 a la menos 6, es decir, un evento entre 1.000.000. Si este fago puede infectar otro hospedador, el hospedador debe ser un ausótrofo, por ejemplo, para galactosa, para poder detectarlo en el medio de cultivo. En un medio de cultivo que no tenga galactosa. En un medio de cultivo que tenga solamente galactosa como fuente de carbono y energía. La posibilidad de que el genoma del fago defectuoso vuelva a escindirse para infectar otra célula bacteriana vecina es extremadamente baja. Esto es porque para que un virión sea infectivo hay un límite en la cantidad del ADN del fago que se puede sustituir con ADN del hospedador. El virión debe retener como mínimo una parte de su genoma que lleve la información para sintetizar la cubierta proteica y otras proteínas fágicas necesarias para la lisis y la lisogenia. Si estas regiones del ADN del fago fueron reemplazadas, no va a poder volver a formar partículas víricas. Sin embargo, si se produce un doble evento de infección, es decir, que una partícula lambda para galactosa infecte una célula vecina y junto con ella es infectada por un virus salvaje, un virus ayudante, en este caso podríamos decir, entonces se produciría una infección mixta, es decir, un doble evento de infección. Luego, ante una inducción por luz ultravioleta, por ejemplo, se produciría la escisión del genoma de la partícula defectiva, transportando el operón galactosa y también el genoma de la partícula del fago lambda salvaje. Entonces, en este caso, no va a importar que el genoma del lambda defectivo no tenga los genes específicos víricos, ya que estos van a ser aportados por el virus ayudante, es decir, el virus salvaje. Solo deberá contener la región de homología ATT y el sitio con los extremos cohesivos POS. De esta forma, la escisión y empaquetamiento va a producir lisados con una alta frecuencia de partículas transductantes. Podemos decir que hay beneficios y perjuicios de transportar el genoma de un profago. Los perjuicios serían el hecho de tener una carga metabólica mayor y tener que replicar el ADN extra, sumado a la destrucción, es decir, la muerte de la bacteria hospedadora cuando se induce el profago y se genera el ciclo lítico. Los beneficios son las funciones que adquirió la bacteria receptora, es decir, que le otorgan otras herramientas y mejoran la sobrevida de la bacteria lisógena, es decir, le dan una ventaja selectiva en un ambiente determinado respecto de las células no lisógenas. Veamos qué se entiende por conversión lisogénica o fágica. Se refiere a las bacterias lisógenas que expresan los genes extras que se los denomina genes morones, por more genes,
que transporta el prófago defectivo, dándole ciertas herramientas o atributos, es decir, rasgos fenotípicos que antes no tenía. Para ello, los genes extra adquiridos deben tener su propio promotor y terminador y por lo tanto se pueden expresar aunque otros genes del fago estén reprimidos. Estos genes morones no son necesarios para el ciclo de vida del fago y le dan otros atributos a la bacteria lisógena que antes no tenía, como lo mencioné antes. Por ejemplo, una bacteria lisógena puede adquirir rasgos ofensivos cuando adquiere toxinas o invasinas, enzimas que le permiten invadir un tejido del hospedador humano, por ejemplo. También puede adquirir ciertos atributos protectivos o defensivos, como el enmascaramiento de antígenos, proteasas de inmunoglobulinas, por ejemplo, de la inmunoglobulina A, factores de la coagulación, detoxificación de especies de oxígeno reactivo, o pueden ser herramientas para la adquisición de nutrientes, por ejemplo, sideróforos, por citar algunos. En la siguiente figura se pueden ver los cambios en el genoma de distintos patógenos humanos que transportan prófagos. Los círculos concéntricos indican el genoma de las distintas cepas de una especie bacteriana que ha sido secuenciada. Los prófagos se representan con rectángulos grises. El más interesante de estos ejemplos es el de la cepa Escherichia coli O157H7, que transporta aproximadamente 18 prófagos que representan el 16% del genoma total de la bacteria. Y en la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos representativos de conversión lisógena asociado a los patógenos, a la patogénesis bacteriana. Es decir, vemos cuáles son los factores de virulencia adquiridos por distintas especies bacterianas que son codificados por genes morones transferidos por fagos. Por ejemplo, la toxina de la difteria, el gen es el gen TOX, transportado por el fago beta, y el hospedador es Corynebacterium difteriae. Las neurotoxinas, transportadas por los genes C1, el fago se denomina también C1, en Clostridium botulinum, y así otros ejemplos.